They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make Hola George, Hola, Miriamita. ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Oye, hoy quiero saludar a otro George. Ok. Me reclamó, de hecho me acordé, me reclamó, se llama Jorge Herrera. Y me dijo, cada vez que dices hola George, pienso que me estás saludando a mí. No, 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 Jorge Herrera es para mí. Bueno, hola George Herrera, saludos. Pero sí me escribió y me dijo, siempre pienso que soy yo. Y me emocioné, le dije, bueno, pues Ok, te mando saludar. te convido el saludo, George, es para los dos. Eso, hoy por lo menos es así. Ok, y siempre, George, que siempre que oigas eso, aunque a ti no te digo George, es Jorge Herrera, gran médico, tipazo, saludo. Y Saludos, aprovecho saludos. para darles las gracias a todos los que nos siguen, porque estamos en plena conciencia que podrían hacer muchas más cosas, pero que se aprovechan esta ahorita para platicar con nosotros, para descubrir qué tenemos que aportar o platicar, tanto de la vida como de la música, de la gente plausible. Entonces, este cortito es para agradecerles y Sí, pedirles que se suscriban a nuestro YouTube, a nuestro canal, que nos apoyen. Es contenido básicamente totalmente gratuito, pero que pues si luego nos empiezan a apoyar, pues podemos hacer más tipo de estos pues shows, ¿no? Donde siempre estamos aportando, poniendo cosas interesantes. sí, invitados muy interesantes. Apóyennos, apóyennos. Gracias, suscríbanse y bueno, George, el tema de hoy, Ujú. interesante, polémico, Sí, polémico, wow, o sea, triste. pues sí, Es triste, es triste. sí, subjetivo. Totalmente. Eh, ok, el Club de los 27, Ya la libramos, Dianita. ya, y, o sea, pudimos haber estado cerca a la bala. Sí, claro, claro. Pero sí, el Club de los Bueno, 27, un club que la verdad es que no muchos quieren estar. Como decía Dianita, es polémico por quienes lo integran, es polémico por las personalidades y las características de cada una de estas personas que integra este grupo, por las historias que hay alrededor del mismo. Y yo quisiera preguntarte, Diana, ¿qué opinas de este Club de los 27? Me refiero a que hay personas que hablan de conspiración, hay personas que meten temas diabólicos. Yo sé que estás muy lejana a eso. Quiero oír tu punto de vista. ¿Qué opinas al aquí respecto? estoy muy lejana a los temas diabólicos. A los temas así diabólicos y cosas de Bueno, esas. pero es No, que no, mira, no, porque tú eres una máster astróloga gracias, George. y bueno, puedes tener tu punto de vista por ese lado o personal o por creencias o por lo que sea, ¿no? Pero ¿cuál es el tuyo? Ok, gracias por preguntar. Primero que nada, el Club de los 27 es un grupo que realmente empieza a llamar la atención en el mundo de la música y del Así arte, es. porque personalidades muy famosas, muy importantes, eh, se murieron a esa edad, ¿ok? Ujú, 27 años. Hay teorías, pero cuando más llama la atención fue entre 1969 y 1971. Ahí ujú, tenemos un grupo de músicos a los cuales les sucede. Después, obviamente, este grupo se va formando con otras personas. En mi caso, tengo un grupo de 7 personas que engloban, pues, como el club del cual ya se hace, ujú, ujú. se formó como ya, como esta teoría de, oigan, se mueren a los 27, aunque mucha gente se pueda morir a los 27, sí, y a los 26, y a los 31, y a todas las edades. Lo que llama la atención y lo que hace que este grupo se forma es porque
eran personas extremadamente ya famosas y celebridades, ¿no? Claro, íconos totales, Íconos, ¿no? exactamente. Referentes. Una cosa es que, bueno, tengas una mediana fama, seas conocido, famoso. Y otra cosa es que seas a nivel, ya, niveles Obvio. ya fuera de lo normal, talentos fuera de lo normal. Ahora, Jorge hace una pregunta, yo lo voy a contestar desde un nivel astrológico lo más fácil que pueda, porque estoy consciente que mucha gente no conoce pues la jerga astrológica ni de qué va. Pero bueno, sí hay una coincidencia a nivel astrológico, el tema del retorno de Saturno, porque el retorno de Saturno, técnicamente estamos hablando, depende el año, depende la edad en que naciste, pero se da entre los 27 y los 31 años, ¿ok? Muy exacto en la mitad, pero no importa, está entre esa línea donde empiezas a, pues, a dejar atrás como, pues, todo lo que es la falta de responsabilidades, la inmadurez para ser verdaderamente ya adulto. Entonces, Saturno es un planeta que en mitología es conocido como Cronos, el tiempo, ¿ok? Es Ok. severo, te pide factura, es como ese maestro de la escuela que menos te gusta, pero del que más aprendes. Supuestamente cuando tenemos el retorno a Saturno puede ser para unos extremadamente pesado y para otros, bueno, si hicieron bien su tarea y pasaron ciertas pruebas, digamos que lo pueden trascender. Pero se viene un tiempo complicado, de muchas pruebas, de mucha estructura. Segunda parte que me llamó mucho la atención, pero astrología antigua, Ujú. hay una parte que se llama profecciones, donde cada casa corresponde a un año de nuestra edad. Y en la casa que cae la edad, hay temas diferentes. La casa uno puede ser del yo, la casa dos del dinero, y así varios temas en sí. Y me llamó la atención porque el año de la perfection, cuando cumples 27, es casa 4. O sea, los 3 años de edad, los 15 años de edad, los 27 años de edad, los 39, los 51 y los 63, ya no voy más porque hay gente que puede vivir más. La casa Ok. 4 es la casa de la familia, de las raíces, eh, pero también es un año de muy profunda interna como reestructuración. Es la vejez también, muchas veces como el fin del ciclo. Nuestros antepasados y las raíces. Pasan muchas cosas a nivel familiar y de tu tribu, de dónde vienes, de estas cuestiones donde pues heredamos situaciones de otros tiempos y las o trascendemos y las superamos o a veces son muy dolorosas. Finalmente es una casa también privada, tan privada como que es donde, ¿en qué pasa en tu casa? Es donde te animas a estar pues, con el calcetín con un hoyo, donde no hay apariencias, porque tú sales a la Claro. calle y ya vas y tienes una vida pública y una imagen, pero en tu casa eres tú. Te Ujú. retiras, te vas a tu cuarto, te encierras, si quieres avientas algo o te enojas. Nadie te está viendo. Es una casa tremendamente privada e introspectiva y personal. Entonces, bueno, y si le sumo mi manera de pensar, es, bueno, yo creo en prácticamente que hacemos un acuerdo antes de venir, que hay vidas paralelas, no nada más es lineal, pasado, futuro. Pienso que hay muchas cosas que están pasando. Este acuerdo es, voy a hacer esto, voy a dejar esto, y van a haber pruebas, y si no las traspaso, pues ahí hay como un quiebre digamos, diferentes dimensiones. Lo cañón es que, pues todo este tema del Club de los 27 está muy ligado a las drogas, al alcohol, a los excesos. Ok. Ahora, ¿cuál es el tuyo, George? ¿Cuál sería tu visión? Bueno, a mí me gusta mucho siempre que hablas de astrología porque eres una máster, Ay, gracias, George. eh, Gracias. años y años estudiando, haciéndolo a nivel profesional y muy alto. Tú me conoces, Dianita, y eso es parte de la magia de nuestra amistad de tantos años, que tenemos muchas cosas en común, pero también somos muy diferentes, ¿no? Yo lo veo como una casualidad de vida. Millones de personas se mueren a los 27 años y aquí estamos hablando de un grupo reducido
de músicos, en su mayoría, porque a esta lista pues, es muy subjetiva y se le han sumado nombres. Hay quienes aceptan eso, hay quienes no. Depende de cada uno. En mi lista, digamos, original, son 5, sumaría 2 más, ahorita vamos a platicar de ellos, pero bueno, a esto le sumamos que eran individuos que tenían una vida llena de excesos, adicción a drogas, alcohol, fama, etcétera, etcétera, muchos problemas internos, pues tienes más posibilidades de morirte, ¿no? Lo veo como una casualidad, aunque me encanta la parte como lo explicas y la parte romántica y fuera de este mundo terrenal. Terrenalmente yo lo veo como casualidad. Ahora, la lista, mi Diana. Da tus 7, yo voy a dar mis 5 y podemos irnos platicando de uno por uno más o menos cómo fue Claro, ahí en va. el caso, ¿no? Y gracias por mencionar eso. Algo que hace increíble la amistad y, bueno, esta buena dupla que formamos George y yo, es que hay estas perspectivas que no siempre tienen que coincidir, pero siempre tienen que aportar. Y es donde Exacto, podemos exacto. agree to disagree o vaya, lo que quieran, como lo quieran ver, porque así va a pasar, porque este podcast es para todo tipo de mentalidades, desde las Claro. Y es una cuestión de respeto bien profunda y legítima y que así ha sido desde que éramos niños. siempre. Sí, bueno, Así ok, es. mi lista, George. Brian Yes. Jones, de los Rolling Ajá. Stones. El mismísimo Jimi Hendrix. Ujú, Janis Joplin. Ok, ahí tenemos los que entrarían dentro de los 69, 1969, 71, donde ya empezó ya como que a decir, ay, ya sabes que ujú, ujú, de aquí, ¿qué está pasando? In between, bueno, también está Jim Morrison. claro. Y ahorita conforme vayamos hablando les voy diciendo los signos de todo mundo. Hay uno que puse in between, que sería, que no es un músico, pero que tiene una relación pues bilateral con la música, porque la música influyó su arte y él influyó con su arte a la música. Entonces puse a Basquiat. ¿Ok? Ujú. Lo podemos, si quieren, dejar para el final, por no ser el músico, pero creo que está muy interesante. Además que sí hizo sus pininos en la música, no tuvo éxito, un grandísimo artista plástico, pero bueno, sí tuvo que ver con la música, él lo intentó. Ok. Pues, ok. Ahora, está ya de otro tiempo, pues, de los más recientes así, monstruos que también les pasó a los 27, pues fue Kurt Cobain, ¿ok? Y Ujú, Amy Winehouse, totalmente. ¿ok? No sé tú, George, quién me Mira, faltó, qué mi, te faltó, qué hicimos. mi lista, estuve investigando cuál era la original. La verdad es que no hay ninguna original. Todas, hay diferentes medios, diferentes versiones. La mía Sí. es Hendrix, Joplin, Kurt Cobain, Brian Jones ¿Mm? y me falta y Jim Morrison. Ahora, a esta lista yo sí sumaría 2, porque me gustan, porque me siento identificado y porque finalmente siempre aparecen en esta lista, ¿no? Que varía mucho. Pero Robert Johnson, de hecho, Robert Johnson es quien dicen que inicia esta lista. Robert Johnson para muchos ha sido el mejor guitarrista de todos los tiempos, el rey del blues delta, pero hay muy poca información. O sea, grabaciones, ni siquiera te hablo de canciones, mi Diana, sino grabaciones, porque en alguna está practicando, en fin, hay 29 grabaciones de toda su vida, su corta vida. And I said, hello, Satan. I believe it's time to go. Y fotografías me parece que hay 7 u 8, nada más. Y él fue en 1938. Ahorita voy a platicarles un poco de la historia porque ahí también entra un tema de que vendió su alma al diablo. En fin, es muy, muy Órale. interesante. Robert Johnson. Y agregaría a Amy Winehouse. Genial. Totalmente, ¿no? Ok, bueno, Vamos a empezar, si me permites, yo digo uno, tú dices uno. Quiero platicarles un poquito de la historia de Robert Johnson. Eh, como decía, es muy poco el material, pero con lo poco que hay,
gigantes como Eric Clapton han dicho que es el mejor guitarrista, que sin él no habría rock and roll, por decir algo. Y la historia de este muchacho es que siempre quiso ser músico y que tocaba muy mal la guitarra, mi Diana, Ok. muy mal, y no cantaba bien. Entonces, hay esta teoría, este mito, que él va saliendo de un lugar en donde se tocaba blues clandestino, porque no había, eran tiempos de total segregación, en fin. Él llega a un crossroad, que la traducción sería una intersección de caminos, ¿no? Y que se le aparece un hombre muy alto, muy alto, muy grande, que resulta ser el diablo, y él vende Oye, su y yo alma. soy la que, yo, o sea, yo soy la que cree en otras cosas, o sea, tienes No, 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 más, porque más esto, escorpión, te va de, pero como anillo al no, dedo. no, no, pero esto es Ok. verídico y ha No, no, inspirado o a sea, muchos sí. artistas y Ay, todo. Pero la cosa es que este hombre llega a esa intersección, ve a este hombre grande que es el diablo y le ofrece ok. que da su vida, pero que por favor le regalara la habilidad de cantar y sobre todo de tocar la guitarra. Wow. Ujú. En este ¿Y eso pequeño él lo pueblo, contaba en sus borracheras o cómo pasaba? no, este mito se crea en un muy pequeño pueblo de Mississippi, Ok. y resulta que este amigo a la noche siguiente llega al mismo bar en donde lo sacaron porque no tenía talento y empieza a tocar la guitarra como nunca nadie la había tocado jamás. Así es, esa es la historia. Hay un magnífico documental nuevamente en Netflix que se llama Crossroads, Qué y la cool. historia, la verdad es que ah, está, está padre, está interesante, está mística, porque de que no sabía llegar, de que no sabía tocar la guitarra, el otro día aparece y bueno, es un dios tocándola, y muere a los 27 años. También hay muy poca información, pero se dice que era muy mujeriego, se mete con la mujer de un cliente regular a uno de estos lugares en donde él interpretaba blues, y lo envenenan con una botella de whisky, le gustaba el trago, con naftalina. Y repito, si uno incluso se mete a Spotify o cualquier plataforma y pone canciones de Robert Johnson, van a aparecer 8, 9, pero con esas poquitas grabaciones que hay, grandes guitarristas virtuosos lo ponen como como el número uno y pionero de este movimiento. Ese es Robert Johnson. Vámonos con el que tú quieras. Bueno, pues Brian Jones. Brian Jones. O Voy sea, a contar algo, Dianita, pero tengo que contar de mi no, es peinadito. que no hay regla, o sea, das, Mi al contrario, peinadito. ¿eh? Aquí son alrededor de las 5:30 de la tarde. Y durante el día platiqué con Diana, hablamos por teléfono, y en la Ciudad de México está haciendo un calor Ah, impresionante, horrible, sí. impresionante. Entonces estuve trabajando, llegué a casa, me bañé, y así, si me baño y no me hago nada, así es como queda mi pelo. Y dije, ay, vamos a hablar del Club de los 27, pues voy a usar ay, es al revés, voy a usar el look de Brian Jones, y esa es la razón. Pero me puse de muy buen humor, la verdad, porque yo vivo en un tercer piso, mi Diana. Ok. Alejandra, que es como mi hermanita, es mi asistente, trabajamos juntos hace muchos años, Vas. vive en Hola, el vas. vive en el segundo piso, Bath, y en la planta baja vive mi madre y Teo, que ya les he contado. Entonces, bajo a entregarle unas cosas a Bath, abre la puerta y empieza a atacarse de risa, pero cabrón, del peinadito famoso. Ajá. Entonces ya va, nos vemos al rato, voy a grabar, bajo al departamento de mi madre y abre la puerta Teo y se empieza a atacar de risa. Dice, oye, ¿y ese peinadito tan chistoso? Entonces, bueno, es como mi tributo a Brian Jones. Brian Sí, sí Jones, te muy quedó, George. Sí, 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 traes la verdad es peinado que de sí. Brian. Y Y aparte es está muy bien, fácil. cambiamos de look. Salí de bañarme y no hice nada, pero tenía que bañarme, mucho calor por acá. Bueno, Brian Jones, pues Brian Jones pues, de Rolling Stones, ¿qué más les puedo decir? así es. Tristemente, igual, se va muy joven. eh,
a ver, ¿cómo empezar con este tema? Porque yo también te comentaba, George, que no era el favorito de Mick Jagger, No, no, ni de... no era el favorito de nadie. Y la verdad es que mucha gente conoce a los Rolling Stones ya post Brian Jones. A mí es mi Rolling Stone favorito. Y ¿Por voy a qué? decir por qué. Porque yo tengo un tío tenía un tío que era súper fanático de Rolling Stones, pero como nadie, fanático. Y desde niño me contaba muchas cosas, pero se sabía absolutamente todos los datos. Entonces, Brian Jones es cofundador de los Rolling Stones junto con Mick Jagger y Keith Richards y tenía una personalidad muy fuerte. Fue el primer chico malo del rock and roll. Le Ujú. decían el pavo real del rock. O sea, era un tipo muy excéntrico, problemático, pero tenía o sea, él ya se la creía. Ellos se conocen en el 62 y él ya se creía un super rockstar. O sea, iba por avanzada tanto de Mick Jagger y Keith Richards, que, bueno, son los comúnmente conocidos como los líderes de la banda, finalmente ahora lo son, eh, pero era un tipo que sobresalía, no obstante, no cantaba, era un multiinstrumentista, un muy buen músico, pero por ejemplo, nunca tuvo ningún crédito como compositor con los Rolling Stones. Él es expulsado de la banda en el 69 y días después muere. Ahorita vamos a lo de su muerte, pero era un tipo con una personalidad atrapante, era muy controversial, era grosero con la prensa, era el chico malo de los Rolling Stones. El nombre junto con Keith Richards y Mick Jagger, se les ocurre el de los Rolling Stones. Entonces mi tío siempre decía mucho que Brian Jones, que era el verdadero líder, y bueno, eso sí fue desgastando la relación de los Rolling Stones porque robaba protagonismo. Es raro que una, un miembro de una banda le robe tanto protagonismo, perdón, al vocalista, ¿no? No es común. Ok, bueno, Brian Jones, Pisces. Eh, Cuando muere, incluso Pete Townshend de The Who Ujú. dice que escribió un poema y el poema era algo así como, esto es un día normal para Brian. O Ok. sea, o sea, imagínate, o sea, que los días normales de Sí, Brian habla de la eran intensidad, ¿no? a ese nivel. Claro, claro. Increíblemente también, Jimi Hendrix y Jim Morrison también hacen tributo a la muerte de él. Así es. Casualidad, como le llamas tú o no, son después parte de este club. Y después hizo dos trabajos en solitario vamos a decir que de bajo perfil, pero uno es un disco con pura música marroquí. Era un tipo brillante, era un tipo como que de otro planeta. eh, y entre las teorías que hay de su muerte es que fue asesinado porque había la idea de que él quería formar un grupo o con Jimi Hendrix o con a Morrison y también le echaba ojitos ahí a John Lennon. Era un tipo que tenía mucha personalidad y atraía. Entonces, el rumor es que es un asesinato porque esto iba a evitar muchos temas legales porque él finalmente era parte todavía de Rolling Stones y hay otra teoría que lo mata el digamos que el capataz de su finca en donde él muere, o sea, él muere ahogado, se habla de que padecía de asma, pero este capataz en 1993, ya en el hecho de su muerte, confiesa que él había asesinado a Brian Jones. Fue una confesión que nunca estuvo como que muy sustentada, nunca, pero él lo confiesa, que empezaron a jugar muy rudo en la alberca. Entonces, no se sabe a ciencia cierta,
pero sí, también, pues es un tipo Yo que sabía tomaba que era mucho. otro tema, o sea, primero se habla de que cuando hacen la Ujú. autopsia, o sea, obviamente tenía drogas y tenía alcohol, Ajá, sí, fue ahogamiento, lo encuentran flotando, pero todavía no estaba muerto, fue hasta después que murió, ¿ok? ok. Y supuestamente tú hablas de un tema de jugar pesado, pero aquí hablan de que a él se le pagaba como constructor, ¿ok? Y él quería más dinero de lo que él le dio. Hay varias teorías. Lo que sí es un hecho es que la gente que vivió esa época de los Rolling Stones, sí lo identifican como el malo, el rockstar ya, el que les enseñó a ser rockstar, vamos. Pero bueno, Bueno, él era músico, escritor, productor, guitarrista, tocaba la armónica, tocaban muchas los, cosas, los sí, teclados, guitar, saxofón, marimba. todo. El nombre, ¿cómo se llamaba? Las primeras, la banda formada por Mick Jagger y Keith Richards, Little Boy Blue y después de Blue Boys. Y Ok, después ya cuando conocen a Brian exacto. Jones, ponen el nombre de Rolling Stones, inspirado por una canción del gran bluesista Muddy Waters. Ok, Vamos, y los Musicians of Yohuka era otro grupo que no tenía que ver con ellos, ¿correcto? sí, la verdad es que los dos nombres que votaron en mi investigación, Dianita, son esos. Ok, después de que murió, o sea, Mick Jagger y No fueron a su no, solo velorio. dos de los Rolling Stones fueron Así es, Charlie Watts en fue, ajá. este evento, se soltaron mariposas por todos lados, o sea, Ujú. dicen que fue eh, como increíble y que Johnny Winter tocó una canción que era de las favoritas de Jones. Es que los Rolling Stones dan un concierto en Hyde Park dos Sí, días ahí después de fue. la muerte Esa fue la de las mariposas. de Brian Jones y que sí que se tomó como que era era en honor de él, pero ellos al velorio no fueron, ellos dos no fueron. No, porque Pero ok, Mick dijo que argumentó que iba a filmar una película. vámonos con Jimi Hendrix. Va. Para mí el mejor guitarrista que ha habido, ahí lo pongo junto con Paco de Lucía, pero de rock, sin duda para mí el mejor. Eh, Él muere bajo la influencia de barbitúricos, gran cantidad, y alcohol. Hablan de que él se ahoga con su propio vómito y pues una carrera en donde ya después se hicieron recopilaciones y algunos discos en vivo, pero discos de estudio solo tres. Admirado y venerado por todos los grandes, lo veían como una cosa fuera de este planeta. There must be some kind of way out of here. Un tipo que vivió al máximo y pues encontró pues, la muerte muy joven debido a Bueno, los excesos, ¿no? ok, excesos, pero de todas maneras, o sea, Hendrix, un Sagitario, súper problemático, súper conflictivo para la gente que quiere hacer las cosas organizadas, by the book. Y lo más normal Total. era conflictuar a los demás con sus vidas. Él nace en Seattle, Washington, y muere Ujú. en Londres, Inglaterra. Así Y es. bueno, como lo dijiste, aquí lo que dicen que fueron los barbitúricos, o sea, Ujú. pastillas para dormir, una cantidad que dicen que es 15 veces mayor a la que el Sí, no, pues cuerpo estaba decidido, ¿no? puede aguantar, Quería dormir para siempre, mi cuate, y lo logró. que muchas veces creen que no, y es un accidente, de alguna forma. No, 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 puede sí, claro, claro, puede ser, pero También músico, escritor, cantante, y bueno, pues de las personas y más guitarrista, virtuosas de la guitarra, su- de la su- psicodelia, su- del blues y del rhythm and blues, ¿no? así es, zurdo. Y lo que dijo Diana, sí era una persona muy inestable. De hecho, era como cuestión de suerte. O sea, lo veías en vivo en un concierto
en un día en el que él tenía ganas de transmitir todo su talento y era maravilloso, pero era un tipo que incluso su breve carrera ya tenía problemas para que fuera contratado y todo, porque así como tenía grandes conciertos, había conciertos en los que el señor simple y sencillamente no quería tocar, los hacía muy rápido, los hacía de mala forma, siempre en conflicto con los productores, con los organizadores de eventos, etcétera, etcétera. Y él, bueno, pues, se encumbra y su momento clave, pues es en Woodstock, ¿no? Él cierra ese concierto, que hasta la fecha es el concierto, el festival de rock más importante que ha habido, y estamos hablando que fue en el 69, y bueno, su actuación es espectacular, y bueno que se le recuerde de esa forma y no de los momentos difíciles, ¿no? Que Pues tuvo. mira, ok, sí. O sea, finalmente el trabajo es lo que habla, pero bueno, estamos hablando aquí. Mónica Damon fue la que lo encuentra, es su pareja de ese entonces. Ella lo Ujú. que dice es que, bueno, le prepara una comida, está o sea, todo normal, luego lo lleva a casa de un conocido, está ahí hasta la 1:45 AM, lo recoge, regresan al hotel donde estaban, donde le había preparado todo, platican hasta las 7 de la mañana, se van a dormir y por ahí de las 11 de la mañana que se despierta ella, ya es cuando aparece y ya está Hendrix totalmente out. Ok, ok. Fíjate que sería uno de los artistas que me encantaría Ujú. que hicieran una película. Van a hacerla, George. Pues Tienen que. Ok, te va, mi Dianita. bueno, no es que me va, pero vamos rápido. Bueno, es un decir, hombre. Ok, y me toca una mujer, qué maravilla. Y alguien que yo amo y admiro y adoro. Janis Joplin, Capricornio. Ok, nace el 19 de enero en Texas. En Texas, Sí. pueblito de Texas. Sí, y muere en Los Ángeles, California. ¿Qué pasó? Heroína, overdose, una Ujú. super sobredosis de heroína. Aparentemente fue un accidente porque lo que fui documentándome es que en esa época empezaron a cambiar el tipo de heroína, okay, que distribuían en LA. Pues ahora sí que Chivo expiatorio. de la mala fortuna Ujú. de probar con esta especie de heroína y se metió yo creo que una dosis que quizá con la otro tipo, no sé, yo como no sé de drogas no te sabría explicar, pero lo que leí es que hubo un fenómeno porque hubo varias gentes en Los Ángeles que se murieron con esa, como, ¿cómo le Sí, podrías llamar? Cuando pues ese sale tipo una, de. como una tanda o como un, No, no, pero pues sí, un batch, no sé, ¿cómo se le un dice? lote, pues un Eso, lote, lote, otro tipo, a el la mejor, lote me gusta. a la mejor más pureza, diferente, ¿no? Pero bueno, Fue en ella, Landmark Motor Hotel donde la encontraron muerta en ok, el piso. ella sí una vida también, una infancia muy dura, súper penosa, complejada, nunca fue una mujer, a mí me parece hermosa, pero físicamente nunca fue una mujer bonita. Tenía muchos demonios, demonios ella. eh, increíble voz, increíbles sentimientos. Didn't I make you feel like you were the only man? Well, yeah, didn't I give you nearly everything that a woman possibly can? Para mí ella también está dentro de las grandísimas intérpretes de rock, de blues, que es por donde andaba ella en estos géneros, pero de la forma más natural y auténtica que podía haber, ¿no? Porque era una voz súper potente, pero no era una voz educada, una voz muy, ¿cómo la podrías llamar, Diana? Quebrada, pues sí, para nada de virtuosa, pero para nada de academia, ¿no? Lejos de eso. Ella cantaba de verdad con el corazón y como salía, y también una carrera
efímera, son únicamente cuatro discos de estudio. Pues sí, pero tiene Ella, con esos un Grammy Lifetime Achievement Award, el no, Grammy claro, Hall y of después Fame. salieron muchas recopilaciones y No, todo. por Y eso. su obra maestra, que es Pearl, que es el último disco de estudio que sale, que ella ya había fallecido. Es fantástica, a mí me encanta, yo la escuché muchísimo desde niño porque era la favorita de mi hermano Moisés. Entonces siempre he estado muy en contacto con Janis Joplin y la forma en la que se entregaba, se desgarraba en sus presentaciones, increíble, ¿no? No, Master. Y aparte te voy a decir una cosa, en esa época, agregando más al tema misterioso, es que, bueno, obviamente se encontró mucho alcohol, o sea, alrededor y obviamente en ella, pero nada de drogas, nada de esto, porque dicen que en esta época también quitaban, o sea, como que los amigos o los amigos de los camellos o los que venden las drogas, como que hacían como también el trabajo de quitar todo como la escena del crimen. Ujú, ok, ¿Ok? tiene lógica. Ajá, y entonces, bueno, luego una amiga que supo, lo regresó porque se pensó que se podía meter en un problema por haber quitado todo lo que iba a salir eventualmente pues en el resultado. Entonces eran años Ujú. interesantes, o sea, donde la gente empezaba como que a jugar con que, pues no, pues ya no podemos hacer como que borrar como que lo que sucedió y desaparecer el problema. La gente estaba más como pendiente porque en ese lapso de los del Club de los 27 empiezan a morir muchísima gente por el tema de la sobredosis. Sí, así es. Y fíjate que de todos los que vamos a hablar, pues sí, en su físico, todos ellos físicamente súper deteriorados. O sea, fíjate, Jim Morrison, por ejemplo, pues era súper galán, sexy, todo. Cuando muere 27 años parecía de Sí, y 58. él ya estaba bajando de peso, Ve a, arráncate. ve a Janis Joplin, cómo se veía también. Ve a Hendrix, Bueno, es que toda mucho la más gente que se grande. droga y que se pone unos borrachazos no se ve lo mejor, te abotaga, te cobra factura tarde o temprano. Bueno, pues Pero vamos bueno, con el Rey Lagarto, con el señor Jim Morrison. sí, diciembre 8, Sagitario, otro Sagitario, igual que Hendrix. Bueno, empecemos antes de hablar de quién fue, de Bueno, su nace enorme en Melbourne, legado. Florida y muere en París, Francia. Ok, dato, así Ujú, como ujú, contando. ujú. Más George. Las causas de la muerte también nunca se supo. Él muere en París, como comentó Diana. No hay autopsia. Se habla de infarto, un paro cardíaco. Hay quien habla de heroína. Sin embargo, lo ven como muy poco probable porque él no gustaba de la heroína. Él tomaba muchísimo y usaba muchísima droga, pero las famosas drogas hippies, LSD, peyote, cannabis principalmente. Entonces, cuando sale esta teoría de que pudiera haber sido una sobredosis de heroína, no se sabe. Hay también quien habla de asesinato. Las causas, pues, al no haber una autopsia, pues la Aparte se verdad les es que no hace un está poco todavía. como curioso a los amigos de ese entonces, porque él escribía cartas a sus amigos. Bueno, hay varios que dicen donde él decía, hablaba de las caminatas que daba por París, de todo lo que se había afeitado, que estaba perdiendo peso. Es complicado cuando estamos diciendo de, como dices tú, eran otro tipo de drogas las que le interesaban y el Así es, chupe, así o es. sea, ¿no? Pero bueno, Lo de lo encuentra bueno, Pamela Curson, su pareja, sí, que su ahí te gran va un dato amor, no, y su gran amor, pero ahí te va un gran dato amor. interesantísimo. Ella, a pesar de que no tenía, o sea, él no había dejado en un testamento que ella heredaba la fortuna, hereda todo finalmente, y ella también se muere 2 años después, también a los Así es. 27, justo a los 27. Ahora, ahí la familia hereda las cosas de Morrison que tenía ella. Y después la familia de Morrison hace como una demanda como, o sea, hereda la familia de ella, Jim. Ujú, ujú. Y entonces, total, al final del caso, del juicio legal,
las dos familias acceden a que se repartan lo que era la herencia, que era la propiedad. Está bien. Más, en partes igual. Lo más salomónico, está bien, mitad y Estuvo mitad, bien, ¿no? ok, entonces. Y bueno, pues frontman de The Doors, que The Doors pues es Exacto. una de las bandas más exitosas, icónicas, de los 60s, finales de los 70s. A mí me gusta mucho la música de The Doors. Él era poeta, tenía unas letras muy De hecho, qué bueno que dices profundas. lo de poeta. En realidad no creo que él haya sido muy, él quería ser conocido más como poeta que como Sí, músico o como sí. galán. O sea, de Se, hecho, pu- se, se su pu- se sueño puso ideal hubiera muy, sido poeta. se puso la vara muy alta, ¿no? Pero bueno, sí, sí, tenía, de hecho, el último disco que se publica de The Doors de estudio, que sale en el 79, obviamente Jim Morrison ya había muerto, pero es música de los tres integrantes de The Doors con poemas de Jim Morrison, ¿no? Toda una leyenda, un sex symbol, un rockstar hecho y derecho, ¿no? Yo recomiendo mucho una película del gran cineasta Oliver Stone, del cual soy fan, ¿Cómo? eh, porque retrata muy bien la vida, para mi gusto, hace un muy buen trabajo de Jim Morrison y The Doors. Es una muy buena película, muy recomendable. Sí, los Doors a mí me gustan muchísimo. Pues mira, pues para cambiar, ya cerrar con Morrison, es interesante también platicarles que también Morrison tenía una personalidad, igual que la de Hendrix, los dos Sagitario, totalmente espíritus libres, pero fuera de control en todo lo que se puedan imaginar. Doors en concierto era un volado. O sea, podía durar una canción el concierto y este güey darle espalda y tirarse al piso y lo arrestaban y eso, tiro por viaje, o podían tener una presentación maravillosa. Él tenía mucho conflicto con sus músicos y sí, porque no sabías que Jim Morrison, como estás diciendo, se iba a presentar, ¿no? Sí, de hecho, lo que iba a comentar era que Robbie Krieger, ¿ok? Ujú. Cuando le avisan de la muerte de Jim Morrison, dice, recibí una llamada y no lo creí, ¿ok? Porque siempre oíamos, haz de cuenta que Jim se había tirado por no sé, se había aventado un balcón o que había hecho alguna pendeja, algo así, perdón por la Todo palabra. así, ¿eh? Había como que siempre tenían como este tipo de, su gente cercana de, ya hizo algo, ya se murió, ya le pasó algo, o no lo encontramos, o sea, era Ujú. tiro por viaje su vida de ese estilo. Total. Entonces, Un desastre. en realidad fue una de los del grupo, o Yo, sea, tu- de los cercanos. Era como que ya los tenían todos como hasta el gorro. ¿Por qué? Porque muchos ni siquiera se la creían que sí había pasado, porque eran tantos los como, ahí viene el lobo, ahí viene el que cuando pasó fue Sí, tremendo. era un desastre. Yo tuve la oportunidad bueno, he ido 2 veces, pero una vez que fui a ese famoso cementerio de París, me tocó una persona que estaba tocando The End y además tocaba la guitarra y cantaba, pero como los dioses. Entonces, toda la fotografía ahí estuvo maravillosa. Grande de grandes, Jim Morrison. Voy a meter un comodín. O sea, realmente no le voy a meter tanto tiempo, pero es muy importante que consideremos cuando la gente inspira a músicos, ¿sí me explico? A hacer canciones o del otro lado, cuando canciones inspiran a artistas a hacer obras de arte. Entonces yo les platicaba de Jean-Michel Basquiat, que aquí está, la fecha es 22 de diciembre. Y yo me metí a ver, porque los que nacen el 22 de diciembre están en la cúspide, en astrología se llama el día del cambio, la cúspide. Entonces era entre el final de Sagitario y el principio de Capricornio, pero fui a ver realmente la carta astral y sí es 0 grados de Capricornio. Entonces llevamos a Morrison y a Hendrix Sagitarios y llevamos a Joplin y a Basquiat Capricornio. Ok. ¿Ok? Con la excepción, ¿ok? De nuestro adorado Rolling Stone,
que dice que Ujú. era Piscis, pero luego va a coincidir con Kurt Cobain, que también es Piscis. En pares muy, o sea, no se fue por todos lados el asunto. Bueno, entonces, Jean-Michel Basquiat, pintor, mejor conocido que era autodidacta, neoyorquino, Ujú. eh, pues emergió en una época pues donde la música estaba en constante metamorfosis. A él le encantaba el punk, pero también le encantaba lo que es el hip hop. Entonces es como que un Ujú. mix muy, muy interesante, No, obviamente. y además siempre estuvo muy rodeado, pues él lo ayuda mucho Andy Warhol, él trabaja mucho en famoso The Sí, Factory, y en The Factory pues siempre había músicos, ¿no? Bowie, Velvet Underground, o sea, se permeaba, una época de intelectualmente hecho, él muy aparece dinámica, en la ¿no? canción, en el video musical de Beat. Get funky in the place. Get funky in the place. This pathetic dope addicts have to be abused. It's the same what a thing to be a prostitute. Tenía sus cosas muy interesantes. Bueno, que como artista plástico maravilloso, a mí me gusta mucho. Graffiti callejero, es bueno también lo veamos. Claro, él integraba mucho de eso a su arte y bueno, vale una fortuna y sí, una pena porque sí, como artista plástico, excelente, ¿no? Ese También lo fue encontraron inconsciente en su dormitorio. heroína, ¿no? Sí, lo mandaron al Medical Center, pero pues ya fue declarado muerto a su llegada. Bueno, venimos con Kurt Cobain. Ah, Ya muchos años después, ya estamos hablando qué del bueno que llegaste a Kurt 94, Cobain porque era lo que te decía. Coincide con que es Piscis, ok, igual que el Rolling Stones. es de Seattle, igual Rolling que Stone, Hendrix. perdón, los Stones. Ajá. Stone estaban, pero bueno, también el Ajá. Kurt Cobain es de Seattle, igual que Hendrix, una banda que fue un parteaguas del grunge. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, uno de los representantes máximos del grunge. Solo tienen 3 álbums de estudio, también muy poco, y tuvo un gran impacto y muchísimos seguidores hasta la fecha que lo ven como uno de los grandes, grandes, grandes de todos los tiempos, pues sin duda Kurt Cobain y el grupo Nirvana, ¿no? Sí, pero aquí la muerte es como compleja, ¿ok? Es Encuentran compleja, una nota es de fea, muy fea. una nota de suicidio. Yo lo que llegué a investigar es que, por ejemplo, sí, tenía 2 tíos que ya se habían metido tiros en la cabeza, Ujú. ¿ok? Que sí tenían como un linaje de gente suicida, eh, pero el tema aquí es que hay gente que dicen y culpan a la esposa. Sí, a la esposa. Sí, hablan de que Courtney Love lo mata. También hay muchas versiones. Yo creo que lo que yo estuve leyendo es que por la escena del crimen, como se dice, yo creo que sí haya sido suicidio, una vida también muy tormentosa, depresivo al máximo, padecía de un dolor estomacal crónico y bueno, pues también una adicción a la heroína enorme, ¿no? ¿Cómo se habrá muerto? Te digo, yo sí me voy con la versión, digamos, oficial, la de los policías, Es porque que pues sí, todo, dar tu... ahí te va, es que no empieza, fue el mero día. Es que lo que se me hacía raro con lo de Kurt Cobain es que va Ujú. siendo gradual, porque dicen que todo empieza en Roma, ¿ok? Donde se encuentra con Courtney Love, que es ahí Ok, donde tiene como una bronquitis y tiene todo esto, y entonces primero hay como que, hay como, acaba hospitalizado por un exceso de champaña y de una medicina que, digo, yo no conozco, pues se llama Rofinol, ¿ok? ok, Y entonces ahí es como que empieza a Courtney a aventarle al mundo como, ay, como que se intentó suicidar, ¿ok? Y eso empieza a principios de marzo. Y luego por ahí y ya el 3 de marzo avientan otra, ¿no? Que descubrió que otra cosa había tratado de hacer como una, como sobre eso. Entonces se va yendo hasta 18 de marzo, otro,
Otro evento. evento, que es donde ya habla esta mujer a la policía y pues les dice que él tenía tendencias suicidas y que se había encerrado en su habitación con una pistola. Entonces, pues la policía llegó y confiscó varias armas. Entonces hubo como que todo un tema, porque también se llevaron las armas, el frasco de pastillas. Bueno, él insistía que no era suicida y ella insistía que sí, ¿sabes? Como que ella quería como que denunciar para que ellos vieran que es suicida. Ya lo intentó en Roma, ya lo intentó acá, o sea, pero fue gradual en todo ese año cuando realmente se muere. Entonces, Pues ahora sí que solo ella y solo él sabrán. bueno, sí, pero Sí. el punto de estar dando este dato es por qué los fans no piensan lo que piensan nada más de la nada. O sea, hay un argumento. ¿Sí me explico? No, hay fans que detestan a esta mujer. Él la quiso mucho, él estaba enamorado de ella y sobre todo lo de las depresiones. Entonces, cuando una persona sufre depresión tan fuerte, pues muchas veces acaba Claro, porque él en acepta suicidio, meterse, ¿no? de hecho, la quería, o sea, era tanto que él acepta meterse ay, qué bueno que lo dijiste que la quería tanto, porque él, La amaba. no, escúchate esta, ahí te va. Me encanta que lo platiques, porque él acepta meterse a un programa de desintoxicación, o sea, meterse a un rehab, pero él dice en una de sus entrevistas, bueno, hay notas donde pues él confirma, si no hubiera conocido a Courtney Love, seguramente yo sería bisexual, ¿ok? Fue por ella, o sea, Ok. por eso le gustaban las mujeres, era tan grande su amor hacia ella, ¿sí me explico? Que él ahí era donde entró en la duda. Pues en esa época tampoco era como era muy fácil tampoco decir soy gay, pero él no se No. pone en el espectro gay. ¿Por qué? Porque si se enamora tanto de Courtney, acepta por ella, o sea, por ella le gustaron las mujeres. Ok, ok. Que se me hace también increíble, porque hablas de este amor y de esta, sí, se va a rehab. Es que además, Diana, la verdad es que no, o sea, no nos puede sorprender que todos estos, personajes de los que estamos hablando, sobre todo que son todos, o sea, estoy revisando sobre excepto Robert Johnson, el que se murió en 1938, que sí no puede sorprendernos que es gente que tiene una adicción enorme, o sea, no era un juego, era parte de su día a día, o sea, algo que tenían que hacerlo, pues que hayan tenido vidas obviamente con picos muy altos y momentos de obscuridad total. O sea, a mí no me sorprende que hayan muerto, ¿no? Por eso digo, pues cuando No, llevan porque de una hecho vida se le tan encuentra antes indisciplinada, es el, normal que te mueras a esa edad. O sea, a mí no me llama la atención. Es triste, sí, me hubiera encantado que siguiera con nosotros Hendrix y verlo tocar de viejito, pero es muy normal si vives a ese ritmo, con esos excesos, con esa cantidad de drogas, además drogas fuerte, fuertes, a mí no me llama la atención, no se me hace tan, ay, el club de los 27, pues sí, les, bueno, pero les tenía estamos que haciendo pasar. porque nos llamó la atención, estamos haciendo el club. No, claro, no, sí llama la atención, pero no me sorprendes a lo que voy. Imagínate la vida que ha de haber Yo creo tenido que a Kurt mucha Cobain gente, imagínate la vida que tuvo Kurt Cobain en pareja con esta mujer. Si se drogaban juntos, tomaban juntos, pues obviamente era una bomba de tiempo eso. pues es alguien que vivía 1000 vidas en una, o sea, vivió muchas Así vidas en es. una vida. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as unknown enemy. Es O sea, correcto. diario era un volado, pero bueno, el punto es un ser creativo, un ser sensible, una persona que pues también viene con un tema de una tragedia y esa es una muerte muy Sí. traumática, muy pinche, la neta, la verdad, muy dramática.
la nota que deja, de hecho ahí te iba a decir que uno de los de Guns N' Roses se lo encuentra Ujú. y dice, Ok. yo lo veía muy feliz, o sea, que lo encontró como que estaba muy feliz. Dice, pero dentro de mí, eso pone, sabía que algo andaba mal. O sea, cuando ves a alguien muy feliz, pero sabes que no me la Ujú, creo ujú. del todo, o sea, eso es algo que pues él deja, ¿no? Y luego, bueno, pues ya cuando acaban todo el rollo creo que fue el 7 de abril, de lo de Lollapalooza en Ok. 1984. Bueno, sale después lo de la nota del suicidio y en la cita, y la voy a leer porque viene como la quiero leer en inglés, dice, It's better to burn out than to fade away. Una de las cosas Ok. de la carta. Esto en español quiere decir, es mejor como quemarte, o sea, incendiarte, Sí. que irte como Consumirte, diluyendo. Fade away es cuando ya, como es una fotografía, desvaneciéndote, como, diluyéndote, ¿sabes? o sea, como es mejor irte así como espectacular, como una gran llamarada, que como cuando Ujú. tu vida, exacto, como lo que estabas diciendo, quizá cuando uno va envejeciendo y va como pues ya se va retirando y dice, ay, sí, qué bueno tener a Jimi Hendrix y tener a otros tocando, pero quizá no es una opción para personas que han vivido tan al límite como estas, ¿no? Totalmente. Y bueno, para También cerrar decían que esta había nivel lista, de morfina en su sangre, entonces no, no, si hay una la gran atacaba, cantidad de Valium, o sea, era un la cóctel ahí atacaba durísimo, un durísimo, poco cañón. Y bueno, muy. entonces, De hecho, yo creo que de todos los que hemos hablado, ajá, diferentes épocas, eh, pero yo creo que sí era el más atacado de todos. Y bien, bueno, venimos con otra increíble voz, maravillosa. Me gusta tanto que por eso yo le incluyo a esa lista disque o pseudo oficial de los cinco. Ella para mí va perfectamente bien. Eh, yo recuerdo cuando la escuché por primera vez, nunca, no la vi hasta después, pero dije qué cosa. Y sí, grandísima artista, grandísima. Amy Winehouse, Sí, Virgo. También otro personaje atormentado. Creo que el papá estaba más interesado en que fuera famosa famosa, claro, y claro. demás que lo que ella amaba, o sea, de alguna forma su, su arte y su manera, pero no de una forma como quería y está obsesionado, ¿no? Ujú, ¿Qué sabes de ujú. esto? Le encuentra el guardaespaldas también. Sí, ha habido varios personajes de este tipo, ¿no? Por eso siempre dicen que De hecho, es cuando la que se apresuraron para decir la muerte, digo, empezaron a decir los medios que era víctima de sobredosis de drogas, pero es la única que dicen que la causa oficial, o sea, ya como comprobada, fue por Ujú, intoxicación por alcohol. En realidad, era alcohol, ujú, puro alcohol, era de la que, o sí. sea, entonces encontrabas más como coctelito, más tema, pero no, en ella fue el tema de que el nivel de alcohol en su sangre ya Sí, era. porque ya cuando le das así directo a la botella, pues ya no se llama coctelito, ¿no? Pero regresando a lo del papá, yo lo que sé del papá es que sí, y es una máxima. O sea, En cuando los específico, si papás quieren quieren, saber qué cuando bebida los... era vodka, ¿eh? Ok, bueno, same thing. Sí, Cuando se sí, toma ya sí, pues ya no tomas por el sabor, pero bueno, sí. el papá. Pues eso es una práctica que muchas veces ha fracasado y termina en grandes tragedias, los famosos papás managers, ¿no? O los papás que quieren controlar la carrera de sus hijos. Por lo general es una mala combinación esa, ¿no? Al grado de que sí, se habla que tenía una enorme presión, que ella sentía el yugo en todo momento, que tenía pues, que hacer prácticamente lo que le dijera el papá. Ha de ser terriblemente ver a tu padre que no lo está haciendo por amor, ¿no? O no lo estás haciendo como para que tú salgas adelante y seas mejor persona. Lo está haciendo No, pues vio en ella una para, minita de oro, ¿no? Le vio un inkling. por supuesto, por su conveniencia y viendo que la autodestrucción de un hijo y no como que no actuar al respecto es ya muy delicado hablar de cosas de papás y eso, pero Bueno, pero ¿qué tal muchas se le fue la veces, prensa encima también a todo lo que por pasó con Britney supuesto, Spears, porque que está además viva, es, pero es otro que no es, mismo tema del estilo. ahí no lo conocí, ni mucho menos,
pero cuando se habla tanto, sí puedes decir, ¿sabes qué? Sí iba por ahí la cosa. Entonces, mucha gente allegada, mucha gente del medio que los conocieron y los trataron, decían que el padre era un abusador, no sexualmente, pero un Ay, abusador bueno, ¿para qué quieres eso? psicológicamente, Hay muchas maneras de abusar de las personas. psicológicamente y en la forma de trabajar y sus contratos y qué trabajas y cuándo no y a qué hora sí, y ha de ser terrible. Aquí a lo mejor si el yugo era tan grande, pues imagínate que terminó con la muerte de tu hija, ¿no? De ya no poder más, así de fácil, ¿no? Y sí, Bueno, muy triste. Otra mujer con un sentimiento a la hora de cantar increíble, increíble. pues su muerte es padre decir, pues bueno, dentro de, bueno, ya no lo vio, pero batió 2 récords Guinness, su segundo récord Guinness, de hecho, del mayor número de Ok. canciones de una mujer que aparecen simultáneamente en la lista de singles del Reino Unido. Ok, eso está bueno. Ajá. Con 8. 3 discos de estudio también nada más, pues es que cuando tienes 27 años, pues está hasta de más decir que tu carrera fue efímera, ¿no? Pues es muy rápido, pero sí, a mí me gusta tanto que la integro a mi lista. Ahora, para cerrar, mi Dianita, de la famosa lista esta que podría ser enorme, pues hubo unos que ya a mí hasta me daban risa. Hace 2 días vi un programa en YouTube para prepararme un poquito para el episodio. Lo quité rapidísimo porque ya metían a Valentín Elizalde, por ahí metían a Chucho Benítez, que fue jugador del América, No, buenísimo, no, por bueno, cierto. pero eso Me ya es gusta, gente joven esa que es se muere una, a los 27, ¿no? Bueno, es una es ridiculez, otro vamos a tema, poner a sí. todos los que se mueren a los 27, ¿no? Pero bueno, es un tema que lo sentimos, Diana y yo, interesante. Finalmente, pues hablamos de puro grandísimo artista, Y déjenos sus grandísimo. comentarios, porque también sería bueno pensar, no, George, o sea, en realidad no encontré muchos que se fueran a los 23, así de grandes. O sí, Ajá, puede ser un tema ahí de de Saturno. O sea, la verdad es que todo se vale, no hay la razón, este es como es subjetivo, pero estamos hablando de puro máster en su oficio, de grandes músicos, totalmente. de gente que deben de escuchar. La prioridad más que nada es decir, bueno, se fueron y no pudieron dejarnos más producción de su arte. Ese es el punto principal. Obviamente, el tema pues es controvertido, se presta para Ujú. que se investiguen más cosas si les interesan los casos más de investigación Sí, y la más verdad es que van a encontrar muchísimo material por porque pues ya qué y demás, o de investigar de la música, todo se vale, porque sabes que, pues, finalmente nos dejaron un legado musical que por eso estamos hablando en este momento. no, totalmente, Personas, totalmente, igual, no hay ni para íconos. dónde irte, o sea, en el jazz, en el rock, en el blues, en las voces, en las maestrías de los instrumentos. Ujú, Pues ujú. genial, George. Entonces, no sé si quieres Por agregar eso se más, sigue hablando de ellos, no se obstante hayan seguirá. muerto a los 27 años y se seguirán, y como habíamos dicho, no es como que un grupo al que no quisieran los artistas estar, pues al mismo tiempo, por el nivel de artistas, pues es un grupo tristemente selecto, ¿no? Sin duda. Exacto. Pues bueno, pues esto fue Joy Boy y los plausibles. Playlist buenísima, pura súper buena Buenísimo. música con estos monstruos. Dianita, Los, gracias. y las inspiraciones de estos monstruos, sobre todo, Por ¿no? supuesto, por Ok. supuesto. This is the end, beautiful friend. This is the end.